El fútbol americano es uno de los deportes más dramáticos del mundo, y es precisamente este drama lo que hace tan fácil su adaptación al cine, dándonos algunas de las películas deportivas más interesantes, muchas veces basadas en hechos reales. Y de hecho, existen películas que se centran en múltiples aspectos del fútbol americano, ya sea el lado humano, como es The Blind Side, o el lado más burocrático, como es Draft Day, o incluso películas que se centran en los jugadores y en las historias que ocurren dentro del campo, como es el caso de la película con la que empieza nuestra historia de hoy. The Replacements, más conocido como Equipo a la Fuerza en España o como Los Suplentes en Latinoamérica, es una película que cuenta la historia de una liga de fútbol americano ficticia, que se ve azotada por una huelga de jugadores y que obliga a uno de sus equipos a formar una plantilla con jugadores que no conoce nadie antes de los partidos más importantes de su temporada. Es una película que está basada en la huelga de 1987 de la NFL, o más concretamente en los Washington Redskins de 1987, pero no nos cuenta la historia completa de la huelga. De hecho, aunque se utilizan los Washington Redskins como la cara de la huelga de 1987, para mí hay tres equipos que ejemplifican todos los aspectos de esta huelga. Y vamos a hablar de los tres en el vídeo de hoy. El primero de estos equipos es, evidentemente, los Washington Redskins, y todos los que hayáis visto The Replacements sabréis un poco cómo va la historia de este equipo. Veréis, en 1987 el CBA entre la Asociación de Jugadores y la NFL expira, y eso sumado a unas disputas sobre el proceso de agencia libre de la liga hace que los jugadores entren en huelga. La huelga anterior a la del 87, la de 1982, dejó muchas historias, incluida la de Mark Moseley, el primer y hasta ahora único kicker en ser nombrado MVP de la NFL. Pero también dejó muchas pérdidas monetarias para los dueños, que no estaban dispuestos a volver a perder tanto dinero como lo hicieron durante las 8 semanas de huelga que hubo en el 82. Es por eso por lo que cuando el 22 de septiembre de 1987 se anuncia una huelga, los dueños empiezan a poner en marcha un plan que nunca se había visto hasta el momento: contratar jugadores suplentes para poder seguir haciendo los partidos, incluso si los titulares no quieren jugar. Esto llevó a la contratación de jugadores que habían sido cortados durante Training Camp o que jugaban en otras ligas, como la USFL o la CFL canadiense. Esto llevó a que la NFL solo tuviera que cancelar una semana de competición y se jugasen 3 partidos con estos jugadores sustitutos. Y esta situación llevó a ciertos problemas dentro de los huelguistas, porque ahora teníamos una situación de conflicto. El hecho de que en huelgas anteriores no hubiese partidos que jugar hizo que tampoco hubiese esquiroles. Pero en esta situación hubo hasta un 15% de jugadores que debían estar en huelga, pero decidieron jugar igualmente para poder seguir ganando un sueldo. Y esto ocurrió en mayor o menor medida en casi todos los equipos. De hecho, ocurrió en todos menos en uno: los Washington Redskins, que es el único equipo que tuvo un 100% de apoyo a la huelga a lo largo de la totalidad de la misma. Además, los 3 partidos a los que se enfrentaría Washington durante la huelga eran 3 partidos divisionales. El primero fue ante los Cardinals, en la semana más fuerte de la huelga, así que eran 2 equipos muy mermados y Washington consiguió ganar igualmente. El segundo sería ante los Giants, un equipo que les había ganado 3 veces en la temporada anterior y que eran los vigentes campeones de la Super Bowl, y que además contaban con su quarterback titular que se había saltado la huelga. Aún así, los Washington ganarían de paliza, pero el tercer rival era una bestia completamente distinta a todas las demás. Eran los Dallas Cowboys. Esto nos lleva al segundo equipo que forma parte de esta historia, que son los Cowboys, pero antes de hablar de ellos tenemos que hablar un poco del contexto de la huelga. Veréis, ya que los partidos se están jugando, los jugadores tienen una prioridad, que es que nadie vaya a los partidos. Los partidos que se están jugando son tan malos que las televisiones están buscando formas de librarse de sus contratos. Así que si los jugadores consiguen evitar que la gente vaya a los partidos, puede ser que la liga tenga que ceder y aceptar sus condiciones. Y los fans, sobre todo en las ciudades más obreras, saben esto. Saben que si quieren apoyar a los jugadores que les traen tanta alegría los domingos, lo que tienen que hacer es no ir a los partidos. Pero no todas las ciudades son obreras. De hecho, Dallas es todo lo contrario, es una ciudad mucho más urbanita y elitista. Así que los fans siguen yendo a los partidos, van cruzando los piquetes organizados por los jugadores, y es que hasta se paran a pedir autógrafos a los jugadores que están en el piquete, sin darse cuenta de que lo que están haciendo es una falta de respeto enorme. Y a esta falta de conocimiento por parte de los fans hay que sumar a Tex Schramm, el dueño de los Cowboys, que tiene varias estrategias para evitar que sus jugadores asistan a la huelga. La principal es dar adelantos salariales a todos los jugadores que decidan saltarse a los piquetes e ir a jugar a los partidos. Esto hace que varios jugadores decidan saltarse la huelga, incluido uno de los veteranos y capitán del equipo, Randy White. Y esto empieza a resquebrajar por completo la estructura de la huelga en Dallas, con jugadores como Tony Dorsett, el running back titular del equipo, llamando a Randy White el capitán Esquirol.
Obviamente a Tex Ram no le gustaba ver cómo uno de sus mejores jugadores, Dorsett, hablaba públicamente de forma negativa sobre uno de sus capitanes. Así que lo que hizo fue mandarle el siguiente mensaje a Dorsett: si te pierdes estos partidos, también te perderás muchas comidas a lo largo de tu vida, amenazando a Dorsett con retirar hasta 6 millones de su salario del contrato del running back. Y ante esta amenaza, a Dorsett no le quedó otra opción que volver a jugar varios días después de haber llamado a Randy White el capitán Esquirol. Como resultado, el partido ante los Redskins sería un partido en el que Dallas jugaría con un gran número de jugadores sustitutos, pero con muchas de sus mayores estrellas. Formarían un Goliath ante el David que eran los Redskins, que era un equipo que tenía todavía el 100% de su plantilla en huelga. Aún así, Joe Gibbs, el head coach de los Redskins, sería capaz de entrenar al equipo para conseguir ganar a los Cowboys y acabar 3-0 en los 3 partidos que hubo de huelga. Y fue precisamente por estas victorias y por la sensación de piña que se formó dentro del equipo habitual de los Redskins al ver que ningún jugador se había saltado a la huelga, lo que hizo que los Redskins consiguieran meterse en playoffs y acabarían ganando la Super Bowl. Y de hecho, 30 años más tarde, como homenaje a estos jugadores sustitutos, todos los miembros de estos Replacement Redskins recibirían un anillo conmemorativo de la victoria de la Super Bowl que ganaron en 1987. Pero este es el lado bonito de la huelga, es el lado del que habla de replacements, de estos underdogs que consiguen ganar y ser campeones. Pero hay un lado oscuro de esta huelga que la película no menciona, y es aquí donde entra el tercer equipo del que tenemos que hablar hoy, que son los Philadelphia Eagles. Veréis, aunque los Redskins fueron el único equipo que no tenía esquiroles, los Eagles técnicamente tampoco los tuvieron, porque solamente 3 jugadores cruzaron los piquetes y se saltaron la huelga. Y lo hicieron apoyados por el resto de jugadores. Básicamente eran 3 jugadores que tenían lesiones y que necesitaban utilizar las instalaciones del equipo para poder hacer rehabilitación. Así que no hubo ningún tipo de queja por parte de los jugadores que estaban en huelga en que estos se la saltasen. A efectos prácticos, el 100% de los Eagles estaban en huelga. Y de hecho, la ciudad de Filadelfia, que es una ciudad muy obrera, estaba con ellos. Los jugadores de los Eagles estaban intentando convencer a algunos de los sustitutos para no jugar los partidos, y de hecho lo conseguirían. Y los ciudadanos les apoyaban, haciendo piquetes de hasta 1500 personas los días de partido en el estadio de los Eagles. Piquetes que se dedicaban a escupir y lanzar huevos a todos los fans y jugadores que intentaban entrar en el estadio en el día de partido. Y ojo, este lado más oscuro de la huelga no ocurre solamente en Filadelfia. Por ejemplo, también tenemos acciones como la de Kansas City, que tenía jugadores con escopetas descargadas que iban por la calle diciendo que iban en busca de esquiroles. Pero volvamos a los Eagles, porque una semana antes del partido entre Cowboys y Redskins del que hablé antes, los Eagles eran los que se enfrentaban a los Cowboys. Y los Cowboys seguían siendo este Goliath, y los Eagles seguían siendo este David. Pero en esta ocasión Goliath venció a David, y le venció de paliza. Los Cowboys ganaron muy fácilmente, y realmente esta imagen es un poco la imagen del final de la huelga. Los Eagles, que son el equipo que representa a los jugadores en huelga, luchando por sus derechos y por tener un sueldo digno, contra los Cowboys, que son el equipo controlado por un magnate que utiliza el dinero para comprar a los jugadores. Y así es como acabaría la huelga. Semana tras semana el número de esquiroles aumentaba y la fuerza de la huelga disminuía, lo cual llevaría a que la NFL no concedería ninguno de los deseos que tenían los jugadores. Pero aún así, aún desde la derrota, el último golpe en esta batalla lo darían los Eagles, porque, como sabéis, Cowboys e Eagles son rivales divisionales, lo cual quiere decir que se enfrentan 2 veces al año. Y en el segundo partido entre los dos equipos, la historia sería diferente. Queda 1 minuto y 25 segundos en el último cuarto, y los Eagles ganan 30-20 y tienen el balón. Solo necesitan un par de kneels para poder acabar el partido. Esta semana el héroe había sido sin duda Randall Cunningham, no por sus números, que eran bastante mediocres, la verdad, sino por la imagen de líder que había demostrado durante la huelga. Veréis, Randall era un quarterback franquicia, tenía dinero de sobra, era joven, tenía 24 años, no entendía realmente el motivo de la huelga. Pero aún así, aunque podría haber saltado la huelga perfectamente, ahí estaba, todos los días, en los piquetes, con el resto de sus compañeros. Decía que aunque no comprendía ni compartía los motivos de la huelga, era su deber civil estar ahí apoyando a los compañeros, sobre todo los que más necesitaban estos cambios que se proponían en la huelga. Aunque Cunningham no jugó su mejor partido, peleó como el que más, y cuando llegó la hora de hacer los kneels finales, diseñó el mayor insulto de la historia de la NFL junto a su coach, Buddy Ryan, que también había apoyado a sus jugadores en la huelga desde el principio. Un fake kneel con pase profundo que acabaría siendo incompleto. La jugada, al igual que la huelga, no tendría éxito, pero los Eagles habían enviado un mensaje que decía que los jugadores no iban a dejar de luchar contra una liga que los utilizaba como objetos para poder ganar dinero.
Y esto es una cosa que ejemplifica perfectamente la historia de Joe McCall, un jugador que fue drogado por su equipo para evitar pagarle un salario. Y una historia que os cuento en este vídeo de aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.